sale el doctorado. No es lupus. Los médicos mencionan los diferenciales, es una enfermedad bien compleja y es una de las enfermedades, digamos, más icónicas de la reumatología. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día es definición patogenia, epidemiología, manifestaciones clínicas, criterios de clasificación diagnóstico, conceptos que son relevantes a la relación con pacientes, que es la actividad, la severidad, el daño y la prevención, y algunos conceptos básicos de terapia. Entonces, esta es una enfermedad que es multisistémica, una enfermedad crónica, que se va a caracterizar por la producción de anticuerpos y que estos anticuerpos están dirigidos contra estructuras nucleares, estructuras del núcleo de la célula, ¿ya? Y estos anticuerpos van a formar inmunocomplejos y estos inmunocomplejos van a empezar a circular a través del organismo y se van a depositar en los tejidos y van a activar el complemento y eso va a producir daño tisular en el órgano en el cual se depositen, si bien los anticuerpos también pueden producir daño directo. ¿Se acuerdan de en inmunología un concepto que eran las reacciones de hipersensibilidad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces hay una, dentro de la clasificación cambió hace poco, pero hay una reacción de hipersensibilidad que antiguamente era la tipo 3, que es por inmunocomplejo. Entonces ese es un mecanismo muy importante en el lupus, que es por de los inmunocomplejo que activa el complemento. Y también los anticuerpos pueden tener daño directo, que es como la reacción de tipo 2. No me acuerdo si era el número I porque la clasificación cambió, pero básicamente más allá del número es que el principal daño mediado es el complejo y secundariamente por daño directo de los anticuerpos, ¿ya? Y entonces las manifestaciones que puede generar la enfermedad van a estar determinadas por dónde se van a ir depositando estos complejos. Y si uno mira el gráfico, prácticamente el lupus puede afectar cualquier órgano del organismo, ¿ya? Lo más clásico que vemos en esta enfermedad por lejos es el compromiso de los síntomas constitucionales y los síntomas cutáneos articulares, ¿ya? Esos por lejos son las manifestaciones más frecuentes. Los cutáneos articulares están presentes prácticamente más del 80%. Y los síntomas constitucionales están presentes en un 70% al menos, ¿ya? Y el lupus puede tener diferentes formas de evolución en el tiempo. Y lo más clásico de todas estas evoluciones es lo que aparece en rojo, que es lo que se llama un curso remitente recurrente, que se caracteriza por episodios de actividad de la enfermedad y episodios en que la enfermedad está dormida, que es lo que llamamos remisión, ¿ya? Sin embargo, podemos tener un paciente que tenga una forma de enfermedad que se llama atípico activo, que si bien tiene periodos de mayor o menor actividad, siempre presenta nunca actividad, nunca logra remisión, o menos frecuentemente aquellos pacientes que debutan, hacen un brote de la enfermedad y después la enfermedad se duerme y no se vuelve a activar más en el tiempo. Eso no sabemos por qué ocurre, pero en verdad es en la minoría de los casos. Y estos conceptos son relevantes porque durante cada brote de la enfermedad, durante cada episodio de brote puede ocurrir daño, y eso es lo que uno quiere evitar. El daño es alguna manifestación que haga una secuela permanente, y eso es relevante porque el daño del lupus es lo que causa el aumento de la mortalidad. Entonces, lo que yo quiero intentar cuando trato a estos pacientes es evitar el brote, llevar al paciente en revisión para evitar que desarrolle actividad y por eso evitar eventualmente el desarrollo de daño, ¿ya? Ahora bien, el daño puede estar determinado por la actividad de la enfermedad, pero también nosotros muchas veces generamos daño. ¿En qué sentido? Que algunas veces las manifestaciones de la enfermedad son muy severas y damos tratamientos que pueden ser muy agresivos y esos tratamientos generan daño. ¿Cuál es el principal elemento que generamos daño nosotros actualmente? Son con el uso de los corticoides. Por ejemplo, un paciente que ocupa corticoides de forma crónica y desarrolla, por ejemplo, una necrosis vascular de la cadera. O un paciente que desarrolla osteoporosis, se cae y una fractura vertebral por una fractura ortopédica por corticoides. Entonces, eso es súper importante para nosotros evitar. Y también, otro concepto es que esto es la necesidad que va a producir daño, es importante que también en el tiempo puedan ir apareciendo comorbilidades, siendo aquí también la principal comorbilidad o la más importante la comorbilidad cardiovascular. ¿Ya? Entonces, el lupus es una enfermedad heterogénea y en ese sentido me refiero a que puede tener múltiples manifestaciones, es prácticamente un síndrome, en verdad los pacientes pueden ser muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que es eso. Podemos tener pacientes que, por ejemplo, tienen solo lupus en la piel y no tienen ningún sistema, tienen
solamente un lupus cutáneo. O podemos tener otros pacientes que, por ejemplo, debuten solamente con un compromiso renal y sin ninguna otra manifestación. La nefritis lúpica tiene compromiso renal, que es una de las manifestaciones que se consideran graves de la enfermedad y ocurren en alrededor entre un 30 o un 50% de los pacientes. ¿Ya? O por ejemplo, podemos tener pacientes que tengan esto que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. La enfermedad mixta es una enfermedad que tiene diferentes elementos de varias enfermedades. Tiene elementos de lupus, de artritis reumatoide, de esclerodermia y de miopatía inflamatoria. Entonces, tanto con este saco, pero pueden no caer como un paciente que tiene lupus. O podemos tener pacientes que tengan síndrome antifosfolípido o anticuerpos antifosfolípidos no necesariamente asociados. Entonces, es una enfermedad que, como les digo, es muy heterogénea. ¿Ya? O algunos pacientes tienen elementos pero no cumplen criterios de clasificación. Por ejemplo, a un paciente que tiene a lo mejor Raynaud y tiene un alto positivo, no tiene nada más. Entonces, de repente a eso le llamamos, cuando no cumplen criterios, le decimos enfermedad indiferencial o lupus completo. Entonces, en este gran abanico hace que la enfermedad sea muy heterogénea y eso hace que el diagnóstico sea difícil y que la evaluación sea difícil porque la enfermedad tiene muchos dominios, muchas manifestaciones. ¿Ya? Y eso también determina que las estrategias de tratamiento sean variadas porque los tratamientos no tienen la misma efectividad para las diferentes manifestaciones. ¿Ya? Y eso hace como que los diseños de estudios clínicos sean difíciles y la eficacia de las terapias sea compleja. ¿Ya? En el lupus, durante muchos años, ¿saben lo que son los ensayos clínicos randomizados? ¿Cierto? En base a los cuales uno hace un estudio y logra demostrar una terapia y una efectividad. Durante muchos años en lupus no hubo aprobación por las grandes directrices que es la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, y eso era porque los diseños como se pensaba para desarrollar las enfermedades no lograron demostrar outcomes positivos, pero eran muchas veces más problemas de cómo desarrollaban el estudio y cuáles eran los parámetros de la respuesta, no podían esperar una serie, porque donde están heterogéneas enfermedades es difícil encontrar buenos parámetros. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la patogenia, como les decía, un poco lo que habíamos hablado en la clase de lupus, tenemos factores ambientales, hormonales, géneros hormonales, factores de riesgo genético y factores ambientales. Dentro de estos factores hormonales, antiguamente se pensaba que eran los estrógenos durante muchos años que tenían que ver con la producción de linfocitos T autorreactivos y que eso aumentaba que la enfermedad fuera más frecuente en mujeres que en hombres, pero cada vez hay más datos que demuestran que no tienen que ver con los estrógenos. Esto era una cosa reciente, años atrás, y que muestra que principalmente el rol que sería más frecuente tiene que ver con el doble cromosoma X en las mujeres. Que hay algunos genes que están a nivel de cromosoma X que tienen que ver un poco con la respuesta inmune que harían que sea más frecuente, no tanto el rol de ¿ya? Los factores genéticos, todo eso que aparece ahí, IRF1, STAT4, también tienen que ver con genes que tienen que codificar por la vía del interferón. ¿Ya? El interferón tiene un rol muy relevante en la patogenia del lupus. Y dentro de los factores ambientales tenemos varios, y dentro de ellos uno de los más importantes es la luz ultravioleta. Entonces, el ultravioleta es un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad y también es un factor de riesgo de TIS, ¿ya? También se han asociado algunas infecciones que preceden el desarrollo de la enfermedad, sin tanto, digamos, una asociación fuerte, pero dentro de ellas se ha asociado la infección por virus de Epstein-Barr, por ejemplo, y dentro de algunas drogas que pueden gatillar el desarrollo de lupus inducido por fármaco o gatillar la enfermedad. Dentro de ellas, por ejemplo, la ivermectina, algunos antirrítmicos como la procainamida, o por ejemplo, la minoxidilina también está asociada, la roxiciclina a brote, entonces pueden los fármacos gatillar también el desarrollo de la enfermedad. Y es la conjunción de todos estos elementos que va a generar esta desregulación inmune, ¿no es cierto? Y como les decía posteriormente, una etapa preclínica que está caracterizada por la presencia de autoanticuerpos que pueden estar años antes de desarrollar la enfermedad, y posteriormente hay un cambio de isotipo, muchas veces de IgM a IgG, y hay una, digamos, autoinmunidad patológica que va a producir daño tisular y con eso la aparición de las manifestaciones clínicas. Y conjunto con las manifestaciones clínicas podemos tener mayor riesgo de
aterosclerosis acelerada, por la inflamación crónica y por ejemplo mayor riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, por la terapia inmunosupresora mayor riesgo de infecciones. Se ha visto que estos pacientes también tienen mayor riesgo de neoplasia, principalmente linfoma, y por otro lado en mujeres principalmente también hay mayor riesgo de placa cervical y cáncer cervical. Es algo importante a valorar digamos, en el chequeo a los pacientes, que es su Papa Nicolau o día. Y por otro lado podemos tener manifestaciones de daños como por ejemplo nefritis lúpica que terminen desarrollando enfermedad renal crónica terminal. Alrededor de un 10% a 10 años de los pacientes que tienen nefritis lúpica desarrollan enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Eso todavía es un desafío. Voy a empezar a hablar de la patogenia. Aquí tranquilidad también, no voy a preguntar ninguna cosa de la patogenia, como para que entiendan la idea de eso, uno a grandes rasgos para explicar o para aprender inmunología divide la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, que todo en orden y los límites no están tan claros, pero lo que se refiere es que en el grupo hay elementos importantes tanto en la inmunidad innata, pero también elementos importantes en la inmunidad adaptativa. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener que estos factores ambientales tienen un rol importante y dentro de ese rol, por ejemplo, tenemos que la luz UV va a inducir a nivel de la piel la apoptosis de los keratocitos. Entonces va a haber apoptosis de formar cuerpos apoptóticos y los pacientes que tienen lupus tienen un defecto a nivel del complemento. El complemento tiene un rol dentro de algunas cosas relevantes que es en el clearance de los cuerpos apoptóticos. Los marca un cuerpo apoptótico para que puedan el manófago los coma y los saque de circulación. Por ejemplo, estos pacientes muchos tienen déficit de C4 o de C1, que se acuerdan que son componentes del complemento. Entonces, al tener defectos, los cuerpos apoptóticos que deberían limpiarse y salir de la sangre quedan dando vueltas. Entonces, ese déficit en la apoptosis hace que haya una exposición de material nuclear, porque si no, no se entendería cómo el cuerpo desarrolla anticuerpos contra el núcleo, cómo va a haber desarrollo y presentación antigénica del material nuclear que está metido dentro del núcleo. ¿Por qué la célula dendrítica va a presentar? ¿De dónde saca? Entonces tiene que ver con que ese material nuclear queda disponible, porque por el defecto de la apoptosis, estos cuerpos apoptóticos quedan mayor tiempo dando vueltas en el sistema. Y ahí tiene un rol, ¿no es cierto?, que esta célula que se llama la célula dendrítica plasmocitoide va de la inmunidad innata, va a reconocer a este material genético nuclear que está disponible por estos cuerpos apoptóticos circulantes con unos receptores que se llaman receptores tipo TORC, receptores Toll-like receptor. Y ahí el Toll-like receptor 7 y el Toll-like receptor 9 son Toll-like intracelulares y que van a reconocer RNA y DNA. Entonces van a procesar este material genético y van a presentarlo posteriormente. Este reconocimiento del cuerpo apoptótico va a hacer que esta célula dendrítica plasmocitoide libere interferón tipo 1. Y el interferón tipo 1 es bien relevante porque va a estimular a nivel de los polimorfos nucleares a la producción de netosis. ¿Saben lo que es la netosis? ¿No? ¿De qué? Netosis. No. ¿No es la trampa extracelular? Como que producieron una matriz extracelular. Bien, vamos súper bien. Y ahí como que teníamos estudios que como que llegaban los patógenos y se quedan pegados. A grandes rasgos, sí. Los polimorfos nucleares, ¿se acuerdan que tienen una enzima que se llama logranulado acetofilo? ¿Se acuerdan? ¿No? Tiene unas moléculas que se llaman logranulado acetofilo que básicamente tiene proteínas que degradan a la bacteria. Entonces, cuando hay alguna exposición, se libera y las bacterias que no tienen afinidad por material genético, por DNA, RNA. Entonces, una manera de respuesta del cuerpo es producir netosis en que libera estos gránulos a surófilos que tienen toda esta maquinaria proteolítica para destruir a la bacteria, pero la mezclan con cromatina. Entonces, queda afuera este material nuclear con enzimas proteolíticas para destruir a la bacteria. Se acercan porque está este material genético y llegan los gránulos que están afuera de la matriz, esta malla, esta netosis y destruye la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? El interferón tipo 1 producido por la célula dendrítica plasmocitoide va a estimular a la producción de netosis y eso va a generar mayor exposición de material genético y con ello mayor riesgo de producción y de presentación del material nuclear por las células dendríticas.
¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, la célula dendrítica, ¿por qué explico esto? Porque después les voy a mostrar lo biológico. Y si uno entiende esto, entiende por qué uno desarrolla la biología. Uno explicaría esta cosa. Ya, entonces, este interferón va a estimular a la célula dendrítica mieloide, y esta célula dendrítica mieloide le va a presentar el linfocito T, que lo va a activar, lo va a producir el CD40 ligando, que es el segundo mensajero, y este a su vez va a presentar el linfocito B, este material neutral que se procesó en la célula dendrítica plasmocitoide, y esto va a estimular la producción de anticuerpos antinucleares, ¿ya? Y toda esta estimulación de la célula dendrítica plasmocitoide o el macrófago estimulado por el interferón tipo 1 van a su vez a estimular la sobrevida y la diferenciación de los linfocitos B a través de esta otra citokina que tiene un rol muy importante en el grupo que se llama RAF, o también llamado factor activador del linfocito B. ¿Ya? Entonces estimula la sobrevida. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno conoce la patogenia de las enfermedades y entiende cuáles son las citoquinas predominantes, uno después puede decir, a lo mejor si bloqueo esta vía puedo tener alguna efectividad de la vida. Entonces hoy en día, como voy a mostrar, tenemos por ejemplo un fármaco aprobado hace relativamente poco que no ha llegado a Chile. Llegó, pero está hackeada la página del Instituto de Salud Pública, eso que pueden anotar que la logre liberar, ahora hasta abajo porque hackearon la página, como otros. Anifrolumab bloquea el interferón tipo 1, y por eso podemos tratarlo, está aprobado para el manejo del grupo. Belimumab bloquea RAF, otro anticuerpo biológico, y también con eso está aprobado para el manejo de lupus. Y rituximab destruye el linfocito B, entonces bloqueo abajo. Entonces, entendiendo la patogenia, yo puedo ir bloqueando diferentes targets y eso de alguna forma tenga traducción en respuesta clínica y desarrollo de tratamiento. Por eso es tan importante el conocimiento y el desarrollo de la patogenia. No solo en reumatología, sino en toda la enfermedad. ¿Ya? Y esto es lo que les decía un poco de antes de que la enfermedad precede el desarrollo de la enfermedad, y tenemos como estos autoanticuerpos están en la fase preclínica. Previamente tenemos esto, como les digo aquí, el interferón gamma, el tipo 1, que tiene un rol muy relevante y va a anteceder al desarrollo de los anticuerpos y después el desarrollo de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Y los anticuerpos pueden estar presentes durante muchos años antes que la enfermedad se desarrolle. Uno de los estudios que demostró un estudio antiguo, que es como el 2003, por ahí, sí, que parece que es muy antiguo, como a inicios del 2000, que lo que hicieron fue básicamente que en Estados Unidos tienen una de las Fuerzas Armadas, tiene una ceroteca de mucho tiempo, una de las cerotecas más grandes, pues básicamente son bases de datos de serología. Entonces lo que hacen es que cuando llega la gente, digamos, a inscribirse a la Fuerza Armada, le toman una muestra de sangre y esa muestra queda guardada. Entonces lo que hicieron fue ver muchos años posterior en personas que habían ingresado a la Fuerza Armada, que habían desarrollado lupus y que cuando ingresaron, digamos, a estudiar, no tenían la enfermedad como estaba esa seroteca al comienzo. Y así se dieron cuenta que en personas que habían desarrollado la enfermedad, hasta 9,4 años antes, estos anticuerpos estaban presentes sin que estas personas tuvieran síntomas. Entonces ahí se ve que los anticuerpos pueden estar presentes hasta 10 años antes de desarrollar la enfermedad. Y el desarrollo, los que van apareciendo sucesivos, tiene un orden de los menos específicos de la enfermedad, como que uno puede ver en otras enfermedades autoinmunes, hasta los más específicos. Entre los más específicos que tienden a aparecer justo antes de la enfermedad están los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos anti-SM, que son muy específicos de esa enfermedad. ¿Ya? Esta es una enfermedad importante, que 3,4 millones de personas a nivel mundial viven con lupus, y una enfermedad que afecta más frecuencia a mujeres en edad fértil, una relación de 9:1. Y por lo tanto es relevante. Aquí vemos cómo es la prevalencia a nivel del mundo, con 43,7 casos por 100.000 personas. Y vemos nuestro país en blanco, igual que los países, porque no tenemos datos de prevalencia en Chile. Lamentablemente no hay estudios para saber cómo se comporta nuestra población. Eso, pero más o menos la afectación es 443,7 por cada 100.000 personas. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros, junto con los americanos y los asiáticos, la enfermedad es más frecuente y también tenemos un tipo de enfermedad más severa. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, algunos estudios que han aprobado algunas terapias en Europa, por ejemplo, hay una terapia que se llama Eurolupo, que es para tratar
condiciones, entonces es muy heterogénea y nosotros somos pacientes que tenemos lupus más grave, ¿ya? Que los caucásicos. ¿Ya? Esta es una enfermedad últimamente mortal. Como vemos acá, antes del año 50, que es cuando se descubren los corticoides, la mitad de los pacientes estaban muertos a 5 años. Y hoy en día hemos tenido una gran mejoría de la sobrevida de la enfermedad, y actualmente más del 90% de los pacientes con lupus están vivos a los 10 años. Y eso, como vemos, ha ido de la mano del desarrollo de nuevas terapias. Independiente de que esto es como muy bonito, igual el estándar mortality ratio, es decir, la mortalidad estatalizada, sigue siendo 2,2 veces mayor que la población general. Y como les dije, esta enfermedad afecta a mujeres de edad fértil, entre 15 y 44 años, lo cual quiere decir que si le diagnosticamos a alguien de 30 años, se está muriendo cerca de los 40. ¿Entienden? Porque tenemos una sobrevida del 90% de años, 10% está muerto de años, o sea, todavía faltan cosas por hacer. Y por otro lado, si bien la sobrevida y más del 90% está de años, muchas veces la sobrevida está acompañada de morbilidad importante, y esa morbilidad tiene que ver muchas veces con secuelas de la enfermedad crónica, o muchas veces morbilidad secundaria renal por el desarrollo de una diabetes corticoide, por ejemplo. ¿Ya? Entonces todavía hay cosas por hacer. Básicamente en el lupus se describen dos curvas de mortalidad, una mortalidad temprana y una mortalidad tardía, y lo que se piensa es que hemos tenido gran efecto en la mortalidad temprana, que tiene que ver con la actividad de la enfermedad, pero no hemos tenido mucho efecto en la mortalidad a largo plazo, que está principalmente explicada por la enfermedad cardiovascular. Entonces eso es un punto que faltaría mejorar. Y esta mortalidad que estoy dando en esta población está aumentada por mayor enfermedad renal de la población general, mayor enfermedad cardiovascular y mayor infecciones. No estaría aumentada por cáncer, ¿ya? Aparentemente, pero independiente de esto, igual nosotros ¿qué es mayor que cáncer? Como les dije, principalmente linfoma y principalmente cáncer cérvico. ¿Ya? Sigamos. Entonces, los síntomas constitucionales, musculoesqueléticos y cutáneos son como los más frecuentes. Los síntomas constitucionales están presentes en torno al 70 al 90% de los pacientes y tienden a ser los síntomas iniciales en la mayoría de los pacientes. Y con eso me refiero muchas veces a la presencia de fatiga. Fatiga entendido como falta de energía, no como que de repente tenga hambre de fatiga. Fatiga es falta de energía, y es un síntoma muchas veces que es muy invariante y que no responde a tratamiento. Muchas veces uno logra controlar gran parte de los síntomas, pero la fatiga no. Y una de las cosas que los pacientes más se quejan, ¿ya? Hasta un 30% de los pacientes tienen fiebre, también al debut de la enfermedad. Y otras manifestaciones frecuentes son las artralgias inflamatorias, el compromiso tendinio y la presencia de artritis, ¿ya? El lupus puede dar una artritis, que es una poliartritis crónica simétrica, similar a la artritis reumatoide, pero que a diferencia, en general, no obligatorio, pero en general no produce erosión, ¿ya? Y por otro lado, más o menos entre un 5 o un 10% de los casos no muy frecuentes puede tener una artropatía que se llama artropatía de Yakult. La artropatía de Yakult es una artropatía que se caracteriza por presentar una deformidad similar a la artritis reumatoide, pero que es reversible. El paciente puede revertir su deformidad. Ya, más o menos, si se fijan acá, el paciente tira la mano y como vemos ahí tiene el dedo en el progresivo, como similar de deformidad de la artritis reumatoide, pero el paciente logra reducir su deformidad. Y eso es bien clásico de la artropatía. No es la artropatía más frecuente, pero es bien clásica porque uno la ve de esta enfermedad. Otras manifestaciones relevantes son las manifestaciones cutáneas, y las podemos clasificar a su vez en manifestaciones específicas o inespecíficas. La diferencia entre específica y inespecífica tiene que ver si se encuentra un elemento patognomónico en la biopsia. Está como la biopsia que se llama dermatitis de interfase vacuolar, como bien característico, y uno la va a encontrar, esto hallamos solamente en aquellos pacientes que tienen lesiones cutáneas específicas. Las lesiones inespecíficas son la alopecia difusa, la alopecia oral, la alopecia de Raynaud, pueden tener trazo urticarial, fotosensibilidad, pueden hacer vasculitis de nodo pequeño como púrpura en los piernas, líbero, etc.
Y las lesiones específicas se dividen en agudas, subagudas y crónicas. ¿Ya? La lesión clásica del lupus es la mariposa lúpica, ¿cierto? Que es el eritema malar, esa es la manifestación que vemos en el lupus cutáneo agudo. Y las lesiones subagudas son dos, las vamos a mirar después, son lesiones no específicas y lupus epiforme. Y dentro de las lesiones del lupus cutáneo crónico hay muchas más, pero las más importantes son la paniculitis lúpica y el lupus discoide. ¿Y esta clasificación es relevante? La respuesta es sí, porque muchas veces los pacientes se van a presentar solo con lesiones cutáneas y pueden tener solo un lupus cutáneo, sin desarrollar un lupus eritematoso sistémico, solo un lupus ilimitado a la piel, y dependiendo si es aguda o aguda y crónica, es el riesgo que tengo de desarrollar un lupus sistémico. Prácticamente el 100% de los pacientes que debutan con eritema malar van a tener un lupus sistémico, sin embargo, solo un 50% de aquellos que tienen lupus cutáneo subagudo y solo un 10% de aquellos que tienen lupus cutáneo crónico. ¿Ya? Este es el clásico eritema malar, ¿no es cierto? Es un eritema con un rayo fotosensible y que clásicamente respeta el pliegue nasogeniano. No avanza sobre esta zona, puede avanzar hacia la frente, involucrar los párpados, pero va a respetar el pliegue nasogeniano. Esta es una paciente acá, del hospital. Estas son las otras características. Tenemos un lupus eritematoso que presenta un rash parecido a la psoriasis. La psoriasis tiende a responder al tratamiento con luz B, entonces de la fototerapia a tratar. Pero al contrario del lupus sensible, un paciente que tiene psoriasis que predomina solamente en áreas contrapuestas, donde debería estar mejor antes de empezar. ¿Entienden? Tenemos las lesiones que se llaman lesiones anuales visibles, que no deben afectar principalmente la reacción de los antihidratos. Y el lupus cutáneo crónico se denomina crónico porque cura con cicatriz, ¿ya? Deja una cicatriz persistente. Aquí tenemos la paniculitis lúpica, que eso afecta principalmente la hipodermis, entonces generan cicatriz y generan estas lesiones atróficas, como vemos aquí en los brazos. Y el lupus discoide es una placa violada, inicialmente eritematosa, que posteriormente deja una cicatriz que intenta afectar la cara y muchas veces frecuente la región del pabellón auricular, principalmente la frontal. Podemos tener lesiones cutáneas específicas, como la alopecia no cicatrizal, que es como nosotros tenemos una caída de pelo difuso. Ahora, el lupus discoide puede afectar también el cuero cabelludo, y ahí sí vamos a ver, cuando ocurre con cicatriz de cara, lesiones secundarias en el cuero cabelludo, la alopecia cicatrizal. En la alopecia no cicatrizal, que es lo más frecuente cuando el lupus está activo, es que tienen caída de pelo difuso y muchas veces en la región frontal empieza a aparecer un pelito como delgado que se quiebra fácil, como un pelo duro en la región frontal. Podemos tener otras manifestaciones como vemos ahí, vasculitis cutánea en las manos y la úlcera oral que pueden afectar cualquier lugar de la boca, en general que proyeccionan para adelante y que en general no duelen, son indolores. Cuando sospechar lupus, por ejemplo, en mujeres que tienen sepsis con alteraciones hematológicas, que pueden estar presentes entre un 30 o un 50% de los casos. ¿Y qué es lo que clásicamente vamos a ver en el tomograma de lupus? Es la presencia de citopenia. De todo eso hallazgo, el hallazgo más frecuente que uno ve es linfopenia. Un recuento bajo de los linfocitos, y puede haber leucopenia o trombocitopenia. En el caso de las anemias tenemos varias causas de anemia y podemos tener anemia renal crónica, podemos tener una anemia hemolítica autoinmune o algo más raro que se identifica solo por biopsia, que a nivel de una anemia de glucosa central, que es lo que se llama la placa de cerebro. Ahí les dejé resolver cómo con el estudio diferente podemos catalogar a un paciente con anemia renal crónica o una placa de cerebro. Y es de hematología, ¿no? Entonces eso ya no lo pueden trabajar ustedes. ¿Ya? Otras manifestaciones importantes dentro de las manifestaciones sistémicas, digamos, posterior a las manifestaciones cutáneas, articulares, funcionales, lo más frecuente son las serositis. La serositis me refiero a la inflamación de la pleura y a la inflamación del pericardio, donde los pacientes pueden debutar con la pleuritis. ¿Recuerdan cómo duele la pleuritis? ¿Ok? Como un dolor de COVID, respiro profundo y me la pericarditis. Ahí son unas infecciones que pueden
VI y ustedes dijeron que son menos frecuentes. Compromiso al sistema nervioso se considera dentro de las formas graves de la enfermedad, lo que se llama neuropsiquiátrico, y después les voy a contar un poco más en detalle sobre las presentaciones. El compromiso renal, como les dije, también es una manifestación grave y está presente en el 30% de los casos, y también los pacientes pueden tener manifestaciones graves terminales que son graves, pero menos frecuentes, como por ejemplo una vasculitis mesentérica. En estos momentos, existen 19 manifestaciones, digamos, que se describieron por el año 99, que clasifican a las manifestaciones que puede tener el lupus, tanto a nivel del sistema nervioso central como del pecho. Y a nivel del sistema nervioso central podemos tener desde una meningitis aséptica, que tenemos acá, la presencia, y que están dentro de los criterios de psicosis o convulsión, por ejemplo, hace, yo creo que fue en agosto, súper raro, una abuelita de 71 años, se llama Guillermo, para contar un caso, que debutó con una depresión baja de peso y tiene una depresión psicótica como que estaba con mirada fija, no respondía, no hablaba, muy deprimida y con anemia y con un tratamiento de un debut de un psiquiátrico de los 70 años, una resonancia que mostró vasculitis en el sistema nervioso central. Pero el fisioterapia llegó aquí, me salió de silla pesando 40 kilos y ahora pesa más, súper bien, pesa 65 y ya está. Entonces, son manifestaciones raras, pero pueden ocurrir. Algo bien frecuente que ocurre más o menos en un 30% de los casos de estos pacientes son los trastornos de la lengua que pueden ocurrir y deterioro cognitivo. Entonces, algunos niños se quejan que estos pacientes son una identificación, tienen una personalidad especial, pero muchas veces detrás de esto hay algún deterioro cognitivo que creo que la misma enfermedad. ¿Ya? Y manifestaciones también, otras manifestaciones que podemos tener a nivel del nervioso periférico son neuropatía, mononeuropatía, polioneuropatía, neuropatía periférica, pueden usar como un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis, una rexopatía, etc. O sea, múltiples manifestaciones que pueden ser el debut y que nos obligan cuando presentan estos diagnósticos a considerar el diagnóstico de lupus. Muy relevante, como les digo, 30 o 50% de los pacientes desarrollan fenitis. De esos pacientes, 10% van a terminar en diálisis a diario. Entonces, es muy importante el diagnóstico precoz y objetivarlo. Por lo tanto, cuando sospechar de fenitis lúpica, es un paciente con hipertensión de reciente comienzo, que comienza con el edema periférico, que lo que me está traduciendo muchas veces es proteinuria con hipercominesia, o que tenga de frente a un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Entonces, frente a la sospecha, solicitar una creatinina sérica y solicitar un seguimiento urinario y una proteinuria de 24 horas o un índice de proteinuria de 25. ¿Ya? Si tengo una proteinuria mayor a 500 o tengo deterioro de la función renal de causa no explicada, procedimiento inflamatorio, necesitamos para confirmar esto realizar una biopsia renal. Hoy en día la biopsia renal está incluida en el IGS. Cuando biopsiamos a estos pacientes tenemos una clasificación que es relevante, que la divide de clase 1 a clase 6. ¿Ya? La clase 1 que es arquiastilla, que prácticamente nos da síntomas, nos genera alteraciones de seguimiento, es prácticamente un paciente, podría decirse que la mayoría de los pacientes que uno le tomar una biopsia renal podría dar un grado de 1 completo y se podría catalogar como esa exterminidad. La clase 2 que es la de proliferación, que es la proliferación del mesanto, sería la micromaturia y nada más. La mayoría de los casos no se biopsia, porque no dan síntomas. Pero cuando biopsiamos un paciente con lupus vamos a encontrar los resultados de una clase T, una clase 4 y una clase 5. ¿Ya? Y en general la poliometría focal y la poliometría difusa van a debutar con un síndrome nefrítico. Y la clase 5 va a debutar con un síndrome nefrótico. Los pacientes que ya caen en diálisis ya tienen daño terminal, es lo que es la clase 6, que es el daño terminal. Y es relevante la biopsia porque nos confirma el diagnóstico y por otro lado uno calcula un score de actividad y velocidad. O sea, de alguna forma sabe cuál es el pronóstico renal que tiene ese paciente. ¿Ya? Y define el tratamiento. Entonces, cuando tenemos una clínica, tenemos laboratorio general y también tenemos los anticuerpos que solicitamos para estudiar a estos pacientes. Entonces, lo primero es que vamos a presentar es un anticuerpo antinuclear. Nuestra sospecha general es tan alta, podemos solicitar solo un anticuerpo antinuclear y vamos a complementar el estudio dependiendo si el anticuerpo antinuclear es positivo o no. ¿Tú lo puedes hacer laboratorio? No. Ya. Lo clásico es
Las células que son de un carcinoma de que son células que tienen un número muy grande, entonces al microscopio no la puede ver. Uno hace una inmunopresencia indirecta. ¿Alguien se acuerda de una inmunopresencia indirecta? Uno tiene un portogeno, llega el cerebro del paciente y en ese portogeno está entonces el cerebro del paciente se dice cuerpo contra el núcleo se da y se agrega un segundo anticuerpo que tiene un solo cromo y da una reacción fluorescencia. Una fluorescencia en un microscopio fluorescente lo va a. Entonces, los ANA se informan dos cosas: se informa el título y se informa el patrón. El título es la última dilución a la cual veo fluorescencia. Y el patrón es importante porque, de acuerdo a cómo brilla, son probablemente los antígenos que están uniéndose a estas estructuras nucleares. Entonces, así uno después, si tiene por ejemplo una ANA que tiene una fluorescencia con un patrón homogéneo, lo más frecuente es que tenga anticuerpos antidenés. Si tengo una ANA que tiene una fluorescencia que se llama moteado, lo más probable es que sean proteínas como el SM, el RO, el A y el RP. Entonces, me ayuda un poco, según la fluorescencia, cuál es el antígeno más probable que se asocie. Que los ANA se consideran positivos cuando tienen un título, es decir, la última dilución positiva mayor o igual a 1%. ¿Ya? A más alto el título, mayor el riesgo que tenga una enfermedad autoinmune. ¿Ya? 160. No, ahí sí no positivo. Pero más o menos un 10% de la población tiene título 160 positivo y hasta un 5% tiene ANA positivo en un 160, por lo que tener un ANA positivo quiere decir que voy a tener una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Eso. Y estos anticuerpos son relevantes porque, por ejemplo, los DNA nos sirven para monetizar la actividad de la enfermedad y se asocian a mayor riesgo a hacer compromiso renal. Los anticuerpos SM no son muy frecuentes, tienen una sensibilidad que va en torno a un 30%, pero tienen una especificidad de un 98%. O sea, si tengo un paciente que estoy sospechando que tiene un SM positivo, podemos tener otros anticuerpos como el ROY y el LA que se ven en el ciegue, pero también lo vemos en el núcleo, particularmente en aquellos pacientes que tienen manifestaciones cutáneas de cutáneos agudos. ¿Ya? Y por otro lado, los pacientes también pueden tener anticuerpos antifosfolípicos, que son anticardiolina, o de otro, no quiero enredarlo con eso, pero comentan el dedo hacer trombosis. ¿Ya? Oye, que ahora un poco que está trombosis. Me quedan 5 minutos. Ya, esto es lo que les decía. Entonces el diagnóstico se hace en base a la clínica, a la anamnesis, de diagnóstico religioso. Como les dije que esta enfermedad es el brote del episodio de la actividad de transmisión, de repente puede llegar con un paciente que no tenga una clínica muy fría, es súper importante en la análisis de pregunta. Has tenido fiebre en los últimos 6 meses, has tenido enfermedades recurrentes, un autor con un episodio que se le encabó la muñeca y después se te pasó. Después ahora se confiere y se la braille. Y a lo mejor en esto no lo quieren, pero lo importante es entrar a hacer un registro y ir preguntando como la historia pasada, porque los síntomas pueden estar en este código. ¿Ya? Los exámenes, obviamente, patológicos con la presencia de citopenia, ¿no es cierto? Como le diga el seguimiento inflamatorio, y los exámenes inmunológicos, y esto nos va a permitir configurar el diagnóstico. Y ahí donde les pongo el diagnóstico y la clasificación, que pasa lo que expliqué recién, lo voy a explicar de nuevo, que era más de los criterios de clasificación que no tenemos y que lo utilizamos muchas veces orientados en la clínica. ¿Ya? Pero un paciente puede diagnosticarse lupus y no cumplir criterios de clasificación. A eso me refiero con forma muy leve de la enfermedad. ¿Ya? Y todos estos criterios han ido cambiando en el tiempo. Los criterios que utilizamos actualmente, los más recientes son los criterios ACR EULA, que son del año 2019, y los podemos usar cuando estemos sospechando lupus. ¿Ya? Y estos criterios requieren de entrada tener un anticuerpo antinuclear positivo, como les dije, se considera positivo en estas células E2, mayor o igual a 1,80. Ese es el requisito de entrada para poder aplicar los criterios. ¿Ya? Y después, una vez que uno cumple estos criterios, tiene unos dominios que se llaman dominios clínicos y dominios inmunológicos. ¿Ya? Debe cumplir el paciente al menos un dominio clínico y al menos un dominio inmunológico. Y de los dominios clínicos, no puedo revisar los detalles, pero tenemos síntomas constitucionales, farmacológicos, neuropsiquiátricos, cutáneo, de la serosa, renal, músculo esquelético, y cada uno tiene un puntaje diferente. Solamente uno le da puntaje al que tiene mayor peso dentro de cada dominio. O sea, no puedo tener dos puntajes, por ejemplo, en neuropsiquiátrico. O sea, si el paciente tiene, por ejemplo, de psicosis, vale solo psicosis porque tiene 3 puntos.
¿entiendes? Y el otro tiene 2, tiene mayor puntaje. Y uno configura el diagnóstico cuando el paciente cumple mayor o igual a I. ¿Ya? Y esto con una accesibilidad del 98% y una especificidad del 97%, es decir, alta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que, por ejemplo, que tiene lupus, que tiene un ANA positivo, ¿ya? Y con eso cumple entrada, y tenía, por ejemplo, proteína y le tocó una biopsia renal y salió una clase 3 o 4, eso ya es distinto. Eso ya es distinto. La biopsia renal por sí sola es diagnóstico, porque un único escenario aislado que solo con el estudio biológico puedo clasificar algo. ¿Ya? Y el diagnóstico, como les dije, entonces se basa en esto, una mezcla de manifestaciones clínicas, autoanticuerpos y considerando los diagnósticos diferenciales. Principalmente ahí lo importante es descartar lo inducido por fármacos, otras enfermedades autoinmunes, infecciones y neoplasias. ¿Ya? Esto es lo que les decía inicialmente. Si uno está sospechando frente a estos síntomas, que son los que hemos conversado, uno va a pedir examen general y debería pedir una. Y si el ANA es positivo, deberíamos solicitar el estudio subsiguiente para intentar identificar los antígenos, es decir, un anticuerpo anti-NA y un perfil ENA. El perfil ENA tiene estos anticuerpos que se asocian a la enfermedad y los anticuerpos antifosfolípicos. Ahora, si uno está en un escenario en que la clínica está muy florida, en que tengo una muy alta sospecha, bueno, muchas veces lo solicitamos. Entonces, mi sospecha es baja porque no tiene artritis nada más. Quiero saber si tiene lupus, porque tiene un lupus con esclerosis articular o una hernia reumatoide. No tengo ningún otro elemento, no voy a pedir más nada. No tengo otro elemento que me afecte la lupus. ¿Entiendes? Eso. Dejémoslo hasta acá. Estoy viendo también. ¿Hasta este punto? ¿Y entonces esa parte la mandaría grabada? No, tengo que hacerle una clase el viernes por Zoom. Ah, Entonces terminemos esto. el viernes entonces va a ser online. Esto va a ser. Tengo que hacer